Hola, quiero extender un saludo para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. ¿Cuál será ese tema? Pues las estructuras del sistema nervioso central. Yo sé que muchas personas nos preguntamos, bueno, ¿y cómo es que funciona nuestro sistema nervioso? Entendemos que hay un sistema nervioso central, que hay un sistema nervioso periférico, entre otros, pero en este caso nos vamos a centrar en esas estructuras que conforman y que intervienen dentro del sistema nervioso central. Así que espero que les agrade mucho toda la información que les voy a dar en este video y que al finalizar se vayan con nuevo conocimiento aprendido. Recordemos que la educación es lo más importante para lograr disminuir esas brechas sociales que existen en nuestra sociedad y que cada cosa que nosotros logremos aprender nos va a servir en algún momento de nuestras vidas. Entonces, iniciemos. Bueno, ya voy a compartir pantalla para que iniciemos con esta presentación que yo sé que les va a gustar bastante. Bueno. Bueno, esperemos un momentico que ya está cargando la presentación y vamos a iniciar con este tema tan interesante del que vamos a hablar el día de hoy. Como les mencionaba, el tema que vamos a hablar son las principales estructuras del sistema nervioso central. Mi nombre es Christopher Marulanda y yo soy estudiante de la especialización en neuropsicología de la educación. Bueno, es muy importante que nosotros logremos primero que todo entender, bueno, ¿y qué es ese sistema nervioso central? Porque en muchas ocasiones, desde que estamos en la escuela, en el colegio, a nosotros nos hablan sobre los sistemas nerviosos, pero pues bueno, no tenemos como una definición clara sobre qué es el sistema nervioso central y en qué seres está presente. Bueno, entonces debemos tener claro que el sistema nervioso central es una estructura compleja que poseen los seres humanos y los animales vertebrados y casi todos los invertebrados. Se encarga de procesar nuestro pensamiento y toda la información que obtenemos a través de los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Que es precisamente esa estructura compleja que poseemos todos los seres humanos y los animales vertebrados y casi todos los invertebrados, y es encargado de procesar todos esos pensamientos y toda la información que nosotros obtenemos a través de los sentidos. ¿Cuáles sentidos? Puede ser por la vista, por el olfato, de manera táctil, entre otros. Bueno, ¿y cómo se compone el sistema nervioso central? Bueno, hay que tener en cuenta que el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, los cuales están protegidos por las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Aquí les quise colocar una imagen que encontré en internet en donde nos explica un poco. Entonces, el sistema nervioso central está dividido en el encéfalo y el encéfalo está subdividido en el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Recordemos que en muchas ocasiones nosotros siempre decimos cerebro, pero el cerebro es una parte del encéfalo. Entonces, cuando a nosotros nos pregunten sobre la estructura, nosotros ¿qué vamos a decir? El encéfalo, que es lo macro. El cerebro, que es con lo que nosotros casi siempre asociamos y decimos el cerebro, es una parte del encéfalo. Y también está dividido el sistema nervioso central en la médula espinal. Bueno, ¿cuáles son estas funciones del sistema nervioso central? En el sistema nervioso central se llevan a cabo los procesos mentales necesarios para comprender la información que recibimos desde el exterior. Asimismo, es el sistema encargado de transmitir ciertos impulsos hacia los nervios y los músculos por los que dirige sus movimientos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el sistema nervioso central se llevan a cabo todos esos procesos mentales necesarios para nosotros comprender la información que llega desde el exterior hacia nuestro interior. Entonces, en el sistema nervioso central se logran formar todos esos procesos cognitivos que están dentro del ser humano.
De esta manera, el sistema nervioso central se vale de las neuronas sensoriales y motoras del encéfalo y la médula espinal para provocar las respuestas precisas a los estímulos que el cuerpo recibe. Por ejemplo, se puede cambiar de conducta incluso tomando en cuenta las experiencias pasadas. ¿Qué pasa? Resulta que el sistema nervioso central utiliza como conductor a las neuronas, tanto las sensoriales como las motoras, y obviamente del encéfalo y de la médula espinal. Y con esto provoca las respuestas precisas para que recibe después de los estímulos, ¿no? La importancia del sistema nervioso central está en la capacidad de controlar las funciones corporales, de desarrollar conocimientos, aprendizajes, distinguir emociones, entre otros, especialmente desarrolladas por el ser humano. Es decir, en pocas palabras, el sistema nervioso central nos permite reconocernos como individuos, ser conscientes de quiénes somos, de qué hacemos y sentimos. Miren la importancia del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es sumamente importante porque es el encargado de controlar la capacidad de las funciones corporales, de desarrollar nuevo conocimiento, del aprendizaje, de distinguir emociones. ¿Por qué? Porque está encargado de los procesos cognitivos. Y recordemos que en los procesos cognitivos tenemos el pensamiento, la memoria, la percepción, entre otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que conocer cómo funciona y cómo es la estructura del sistema nervioso central es sumamente importante para que nosotros logremos conocernos y de manera introspectiva logremos entender cómo es que funcionan todos estos procesos. Pero bueno, ¿cuáles son las partes del sistema nervioso central? Primero, tenemos el encéfalo. Recuerden lo que les dije, el encéfalo es la parte macro. Entonces, el encéfalo es una masa nerviosa que se encuentra protegida por los huesos del cráneo. El encéfalo se caracteriza por ser el centro de control del cuerpo, por lo que regula nuestra hambre, sueño, movimiento, incluso las emociones como decir el amor, el odio, la tristeza, las alegrías. El encéfalo está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Es sumamente importante y miremos cómo está formado el encéfalo, que tiene también subdivisiones y qué tan importante es. Y entonces, continuamos aquí con esta breve exposición de la estructura del sistema nervioso central y ahora hablemos de la corteza cerebral. Hay que entender que la corteza cerebral es la parte más nueva, si hablamos evolutivamente, y la más grande del cerebro. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio, las decisiones. Es la región más grande del cerebro de los mamíferos y desempeña un papel clave en la memoria, la atención, la percepción, la cognición, el pensamiento, el lenguaje y la conciencia. Entonces, mire qué tan importante es la corteza cerebral y qué tantos procesos se generan en la corteza cerebral. Entonces, es importante que nosotros logremos identificar cada una de estas características. Si hablamos del tálamo, entendemos que el tálamo se podría decir que se encuentra en lo más profundo del encéfalo y cerca de los ganglios basales. Cumple la función de estación de relevo y centro de integración sináptica para un primer procesamiento de las señales sensoriales en su trayecto hacia la corteza cerebral. Entonces, el tálamo. Como sabemos, el tálamo está en lo más profundo del tallo encefálico. Entonces, digamos que esta es como la primera o una de las primeras puertas que se encuentra todos esos impulsos y todos esas señales sensoriales pasan por el tálamo en su camino hacia la corteza cerebral. Bueno, el tálamo realiza una labor de cribado de señales insignificantes y dirige los impulsos sensoriales importantes a las áreas de la corteza sematosensorial y a otras regiones del encéfalo, y de la misma forma que conduce información sensorial a la corteza. Entonces, miren lo importante, ¿por qué? Porque el tálamo nos permite a nosotros ingresar esas señales, mira cuáles son las señales insignificantes y dirige los impulsos sensoriales a las áreas de la corteza somatosensorial. Bueno, ¿y cuáles son esas estructuras subcorticales? Entonces, el sistema o estructura subcortical localizada en ambos hemisferios cerebrales está compuesto por aquellos centros cerebrales que se ubican entre la sustancia blanca
situándose cerca de la región lateral y ventral de los ventrículos laterales. Entonces, miren, las estructuras subcorticales están localizadas en ambos hemisferios. Recordemos que nosotros tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios tienen muy bien organizada la información y tienen muy bien delimitado cuáles son las funciones que cumplen y asimismo nuestro organismo responde. ¿Cuáles son las principales funciones de precisamente las estructuras subcorticales? Porque vamos a decir, bueno, ¿qué tan importante o cuán importante es todo este tema de las estructuras subcorticales? Pues les cuento que es sumamente importante para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque entre las principales funciones que tienen las estructuras subcorticales, ¿cuáles están? La regulación del carácter y las respuestas emocionales. La regulación de las respuestas instintivas de la persona, respuestas de huida y de hambre. Bueno, aquí me detengo un poquito. Lo quise colocar de esta manera porque en todo lo que me basé para realizar y la información que estuve buscando en plataformas de internet, en información que el docente nos compartió, en libros, en revistas indexadas, pues aparecía mucho la respuesta instintiva. Pero les voy a decir una cosa. Muchos otros estudios también refieren que el instinto está presente solamente en los animales, que los seres humanos no tenemos instinto, por múltiples situaciones que se presentan y por estudios que han hecho varios teóricos. En mi caso, yo también comparto la idea de que los seres humanos no tenemos instinto. Yo comparto la idea de que los seres humanos tenemos algo que se llaman pulsiones, y esas pulsiones son las que se activan en nosotros en el momento en que vamos a generar una respuesta. Un ejemplo, hay algo que se llama la amígdala cerebral. La amígdala cerebral está encargada de tiene varias funciones, pero una de ellas es la de activarse en el momento en que nosotros nos sentimos en peligro. Entonces, yo creo que nosotros respondemos por una pulsión que se activa en nosotros al momento en que la amígdala está activa. Bueno, también entre las principales funciones que tienen las estructuras subcorticales está la modulación de las funciones viscerales y endocrinas del organismo, regulación de los procesos de vigilia y sueño, la regulación de los procesos de atención y excitación. Recuerden que cada una de estas funciones es sumamente importante para que haya un óptimo funcionamiento del cuerpo humano. Si alguna de estas estructuras subcorticales tiene algún tipo de afectación o alteración, pues se pueden ver afectados algunas de estas funciones y esto acarrea que el servicio o el funcionamiento mejor del cuerpo del ser humano no sea el óptimo. Recordemos que, como dice aquí, regula el carácter y las respuestas emocionales. Muchos estudios demuestran que los seres humanos somos más o menos, si hablamos de manera porcentual, un 70% somos emocionales y en un 30% racionales. Aparte, si miramos la estructura del psiquis de los seres humanos, nosotros lo podemos ver como un iceberg. La primera parte, que es la punta que todos logramos ver de un iceberg, sería la parte consciente. Luego la parte un poco más abajo sería la parte preconsciente y todo el fondo del iceberg que nosotros no logramos ver es la parte inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Más emocionales, más inconscientes, pues entonces hay que trabajar sobre eso. Y las estructuras subcorticales nos permiten lograr contener y regular esas emociones. Ahora hablemos del cerebro. El cerebro es la masa más voluminosa e importante del encéfalo, porque cumple con diversas funciones vitales en los animales vertebrados, en especial en los seres humanos e invertebrados, y que se encuentra protegido por los huesos del cráneo. Recordemos que los huesos del cráneo son huesos sumamente fuertes y que para que haya una fractura de un hueso del cráneo debe tener o ser sometido a un golpe de verdad muy fuerte. A su vez, se diferencian dos partes del cerebro, llamados hemisferios, que son el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, los cuales comunican a través del cuerpo calloso. Los hemisferios poseen cisuras o surcos profundos en la corteza cerebral que demarcan los lóbulos del cerebro, que son, recordemos, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Recordemos que cada uno de estos lóbulos tiene a cargo unas funciones específicas de nuestro cuerpo. Entonces, si cada uno de ellos está funcionando de manera óptima, pues entonces nosotros vamos a funcionar de manera correcta. Pero si alguno de los lóbulos tiene algún tipo de afectación, pues entonces es allí donde se empiezan a crear ciertas dificultades en el ser humano. Ahora hablemos del cerebelo. El cerebelo se ubica en la parte posterior del encéfalo, detrás del cerebro, y se conecta con la médula espinal. Es el encargado de relacionar las vías sensitivas y las vías motoras.
Por ello, es posible mantener la postura y el equilibrio corporal, coordinar diversos movimientos, como caminar, escribir, correr, hablar, así como la tensión muscular. Entonces, mire qué tan importante es el cerebelo. Ahora hablemos del tallo cerebral. El tallo cerebral o tronco cerebral es el que une el cerebro con la médula espinal, por lo que se encarga de controlar diversas funciones como la respiración o el ritmo cardíaco. Recordemos que este tipo de procesos, como la respiración, como el ritmo cardíaco, nosotros lo hacemos de manera inconsciente. Bueno, muchos estudios dicen que lo hacemos de manera entre los dos, sería como un dúo, consciente e inconsciente. Pero pues digamos que nosotros no somos muy conscientes de que estoy respirando, tengo el ritmo cardíaco, no. Nosotros lo hacemos más de manera inconsciente, pero muchos estudios demuestran que ambos procesos intervienen allí. El tallo cerebral está compuesto por, es muy importante que logremos identificar cuáles son esas subestructuras que componen el tallo cerebral. El mesencéfalo controla los movimientos oculares y regula los reflejos de los ojos, la cabeza y el cuello. Tenemos la protuberancia anular. Esta funciona como una vía sensitiva que conduce las sensaciones desde la médula hasta el cerebro y viceversa. Asimismo, es una estructura que nos permite mantener el equilibrio corporal. Tenemos el bulbo raquídeo. Controla el ritmo cardíaco, la presión sanguínea e interviene en el ritmo respiratorio. También controla la deglución, el vómito, el estornudo y la tos. Ahora mencionemos qué es la médula espinal. La médula espinal es un cordón que se prolonga desde el encéfalo por toda la parte interna de la columna vertebral. Su principal función consiste en transmitir los impulsos nerviosos y en conectar el encéfalo con el resto del cuerpo. Se caracteriza por tener la sustancia blanca en la parte exterior y la sustancia gris en la parte interior. La médula espinal es sumamente importante porque todo está conectado. Recordemos que desde nuestra estructura encefálica, cerebral, como le queramos decir, hasta la punta de nuestro pie, todo está conectado y todo funciona de manera engranada. Recordemos que si uno funciona bien, los demás van a funcionar bien. Todo trabaja como un efecto dominó. Pero si hay una afectación en alguno de ellos, pues inmediatamente así también va a haber la afectación en efecto dominó. Recuerden cuando las personas, un ejemplo, tienen algún tipo de dificultad en la médula espinal y se corta esa conexión allí, es cuando las personas empiezan a tener inconvenientes de movimientos, entre otros. Es importante entender que en la médula espinal se llevan a cabo dos procesos que son de gran importancia. Presten atención a eso. La aferencia sensitiva, que consiste en recibir los estímulos sensitivos que llegan a la médula espinal. Y la eferente, que se relaciona con la motilidad, es decir, envía información al sistema nervioso periférico. En este sentido, es en la médula espinal que se recibe y envía informaciones para todo el cuerpo. Por tanto, es la responsable de diversos arcos reflejos y de conducir los impulsos nerviosos. Mire qué tan importante es la médula espinal. Aquí podemos mirar un poco sobre la médula y el encéfalo que está en la parte de arriba, la médula espinal. Los impulsos nerviosos se transmiten desde cualquier punto del cuerpo hacia el encéfalo. La médula espinal sirve de vía, es como un conductor, si logran ver en la imagen. Aquí les dejo las referencias, estos son los documentos sugeridos por el docente, son documentos que les recomiendo, son muy interesantes, muy educativos y la verdad que nos permiten entender un poco más cómo funciona nuestro sistema nervioso central y también cómo es que se generan todos esos procesos cognitivos al interior de nuestra estructura neuronal. Estos son otros textos que consulté porque me parece de suma importancia que no nos quedemos simplemente con la información que nos entregan nuestros docentes, sino que es importante también consultar en otros textos como revistas científicas, documentos indexados, en instituciones universitarias, en prensa, bueno, en todo tipo de documento en el que nosotros nos podamos referenciar y en el que nosotros podamos entender un poco más cómo funciona cada uno de estos procesos del sistema nervioso central y cómo se complementa su estructura. Asimismo, podemos hacer una correlación entre un autor y otro y tener nuestra propia postura. Entonces, pues esto es todo lo que les quería compartir. Espero que les haya gustado, que haya sido bastante interesante y que haya sido
una exposición bastante educativa, intenté ser lo más didáctico posible. Es un tema que me apasiona mucho, es un tema que he estudiado desde mucho tiempo, siempre me ha gustado todo lo relacionado al tema de la anatomía, de la fisiología, de la neuroanatomía, de la neuropsicología y siempre he intentado buscar cómo funcionan todos esos procesos que se dan a nivel de nuestra estructura neuronal, porque es que son procesos totalmente perfectos y así lo menciona y lo refiere tanto la historia, porque recordemos que todos estos procesos y todos estos estudios iniciaron desde hace muchísimos años y que cada aporte ha ido logrando que nosotros logremos entender un poco más toda esta situación. Entonces, entendamos que el sistema nervioso central es sumamente importante para que funcionen precisamente cada uno de nuestros procesos cognitivos y que si cada una de esas estructuras está funcionando de manera adecuada, pues nuestros procesos asimismo van a responder. Porque cuando hay algún tipo de lesión en algún área de nuestro encéfalo, o de nuestra estructura anatómica, pues inmediatamente allí es donde empezamos a tener algún tipo de alteración, como las anoxias, como las apraxias. Recordemos que cuando hay enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como el Parkinson, como la enfermedad de Pick, pues entonces allí es donde hay que entrar a mirar precisamente por medio de TACs, por medio de pruebas neuropsicológicas, por medio de todas estas neuroimágenes, entrar a mirar qué está pasando, porque siempre alguna de las afectaciones va a estar en cualquiera de los lóbulos, en el frontal, en el parietal, en el occipital, en el temporal. Siempre cuando hay algún tipo de afectación en alguno de estos lóbulos, pues entonces hay que entrar a mirar qué está sucediendo dentro de nuestra estructura neuronal y qué está pasando en nuestro sistema nervioso central. Muchas gracias, espero que hayan aprendido un poco, que las personas que estén mirando este video pues entonces tengan un poquito más de conocimiento con relación al funcionamiento y estructura del sistema nervioso central y espero que los veamos en próximas ocasiones, que vaya yo adquiriendo mucho más conocimiento en esta especialización que me apasiona tanto. Bendiciones para todos.